Llevo semanas sin mirarme bien en el espejo, ni en un espejo, ni en el escaparate de una tienda, ni siquiera en la pantalla oscura de mi teléfono antes de que se encienda. Porque cuando lo hago, él está ahí, parado justo detrás de mí, observando. Empezó hace como un mes, después del incidente en la playa. Yo era salvavidas. No era una carrera, solo un trabajo de verano para pagar las cuentas. La mayoría de los días eran aburridos. Niños corriendo, gente olvidando el protector solar, alguna picadura de medusa. Cosas de rutina, pero ese día fue diferente. Había un anciano. Parecía confundido, desorientado. No paraba de acercarse al agua, completamente vestido. Yo lo guiaba suavemente de vuelta hacia su familia, que parecía exasperada, explicando que tenía demencia. Esto pasó varias veces. Me ocupé de un niño que se había raspado la rodilla. Le quité el ojo de encima al anciano por unos 10 minutos, como mucho. Eso fue todo lo que necesitó. Cuando volví a mirar, ya estaba allá, bien lejos, más allá de las olas, donde el agua se vuelve profunda y traicionera. No estaba nadando, estaba forcejeando, con la cabeza flotando bajo las olas, el pánico grabado en su rostro. Toqué el silbato, agarré mi flotador y corrí hacia las olas. El agua estaba fría, la corriente fuerte. Nadé con todas mis fuerzas, me ardían los brazos, me gritaban los pulmones. Pero llegué tarde. Para cuando llegué al lugar donde lo había visto por última vez, ya no estaba. Solo el agua gris, vacía e indiferente. Buscamos durante horas. Su cuerpo apareció en la costa a 1 milla de distancia a la mañana siguiente. La culpa fue inmensa, aplastante. Era mi trabajo vigilar, proteger, y había fallado. No lo había notado a tiempo. Si tan solo hubiera estado más atento. Unos días después del funeral, empezó. Me estaba cepillando los dientes, mirando fijamente al espejo del baño. Y ahí estaba él. No en el espejo exactamente, sino detrás de mi reflejo. El anciano. Su piel estaba hinchada y pálida, del color del pergamino mojado. Sus ojos eran huecos, pozos oscuros. Su ropa estaba empapada, pegada a su delgada figura. Y solo estaba mirándome. No acusadoramente, no con enfado, solo mirando, como si estuviera esperando algo. Me salpiqué agua en la cara, pensando que estaba cansado, estresado, pero cuando volví a mirar, todavía estaba allí, más claro casi. No era solo el espejo del baño, era cualquier superficie reflectante, un charco en la acera después de llover, el cromo brillante del parachoques de un coche, la superficie oscura de mi café de la mañana antes de echarle leche. Cada vez que veía mi propio reflejo, ahí estaba él, un pasajero silencioso e hinchado de pie justo sobre mi hombro. Siempre la misma mirada inexpresiva y con ojos hundidos, siempre mirándome directamente. Intenté ignorarlo, decirme que era solo estrés, una manifestación vívida de mi culpa. Pero era tan real. La forma en que la tela empapada de su camisa parecía ceder, el ligero tinte azul casi imperceptible en sus labios. Detalles que mi mente no debería haber podido conjurar con tanta viveza. Dormir se convirtió en un campo de batalla. Cerraba los ojos y lo veía, flotando en la oscuridad detrás de mis párpados. Me despertaba empapado en sudor frío, convencido de que estaba de pie en la esquina de mi habitación, fuera de mi vista. El apetito se me esfumó. Perdí peso. El mundo empezó a sentirse delgado, irreal, como una imagen mal proyectada. Al final me derrumbé y fui a un psiquiatra. Me sentí como un tonto intentando explicarlo. Sigo viendo al hombre que se ahogó, en los reflejos. La psiquiatra, una mujer amable con ojos cansados, escuchó pacientemente. Asintió mucho. Lo llamó una manifestación alucinatoria inducida por el duelo. Una forma elegante de decir que mi culpa me hacía ver cosas. Me recetó un medicamento suave contra la ansiedad y me dio algunos consejos. Lo más importante, dijo con voz tranquila y tranquilizadora, es intentar romper la asociación, evitar mirar superficies reflectantes por un tiempo, apartar la mirada conscientemente. Cuando la culpa empiece a desvanecerse, cuando empieces a procesar el trauma, estas visiones disminuirán, desaparecerán.
Sonaba demasiado simple, pero estaba desesperado, así que lo intenté. Lo intenté de verdad. Cubrí el espejo de mi baño con una toalla. Evité los escaparates. Aprendí a afeitarme al tacto. Dejé de beber café en tazas oscuras. Era difícil vivir en un mundo donde tenía que desviar constantemente la mirada de mi propia imagen, pero estaba decidido a hacer que se fuera. Durante una semana, casi pareció funcionar. No lo estaba viendo, porque no estaba mirando. Los medicamentos aliviaron mi ansiedad. Empecé a dormir un poco mejor. Pensé, tal vez tenga razón. Tal vez esto es solo mi mente jugando conmigo. Y entonces las cosas empeoraron mucho. Era de noche. Caminaba a casa desde la tienda de comestibles. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras distorsionadas en el pavimento. Miré mi propia sombra que se extendía frente a mí. Y él estaba ahí. No un reflejo, sino una sombra superpuesta a la mía, de pie justo detrás de ella. Y esta vez había algo nuevo. Parecía más cerca. No físicamente más cerca en la sombra, pero la sensación de él era más intensa, más presente, como si hubiera dado un paso hacia mí en el espacio espectral que ocupaba. La sangre se me heló. Ya no eran solo reflejos de agua. En los días siguientes, la cosa se intensificó. Lo veía en el débil reflejo de la pantalla de mi televisor cuando estaba apagada, en la superficie pulida de una mesa. En el brillo de mis propias gafas sí las pillaba en el ángulo equivocado. Y cada vez estaba un poco más cerca. Su forma sombría en mi sombra ya no estaba solo detrás de mí. Casi se fusionaba con la mía. La sensación de su presencia se estaba volviendo opresiva, un peso constante en mi pecho. El consejo de la psiquiatra había salido espectacularmente mal. Evitar los reflejos no lo había hecho desaparecer. Lo había hecho adaptarse, extenderse, como una mancha. Dejé de tomar la medicación. No estaba ayudando. Esto no era una alucinación que pudiera medicar. Esto era otra cosa, algo real. Y me di cuenta de algo. Algo que no le había dicho a la psiquiatra. Algo que no le había dicho a nadie. El anciano, cuando se estaba ahogando. No había llegado demasiado tarde. Esa es la mentira que me conté a mí mismo. La mentira que le conté a todos. La verdad es que lo alcancé. Vi el pánico en sus ojos, sentí sus manos frágiles y desesperadas, agarrándome mientras luchaba por respirar. Lo tenía. Podría haberlo metido. Podría haberlo salvado. Pero no lo hice. Verás, ser salvavidas presenta oportunidades. La gente es vulnerable en el agua, inconsciente, y yo tengo un hobby, un tipo de hobby muy particular. Empezó hace unos años, una necesidad, una curiosidad, ver qué se sentía, ver cómo se apagaba la luz de los ojos de alguien, sabiendo que yo era la causa. El primero fue un borracho que se había desmayado demasiado cerca de la orilla una noche. Fácil, sucio pero fácil. Después de eso, la culpa fue diferente. No como esto. Era algo agudo, casi estimulante, un poder secreto, y se desvaneció rápidamente, especialmente después del siguiente. Cada nueva experiencia, cada nuevo tipo de final que orquestaba, parecía limpiar el paladar, por así decirlo. La emoción de lo nuevo, el desafío, empujaba los viejos recuerdos hacia abajo. El anciano con su demencia, su indefensión, era un nuevo tipo, tan vulnerable, tan confiado, incluso en su confusión. Se suponía que era interesante, una nueva textura para mi colección. Lo mantuve bajo el agua solo un momento más de lo necesario. Observé cómo las últimas burbujas escapaban de sus labios. Luego lo solté e interpreté el papel del salvavidas fracasado y afligido. Esta presencia espectral, este acusador acuático constante, esto nunca había sucedido antes. Con los demás no hubo nada. Solo la tranquila satisfacción de un proyecto completado. Pero él se aferraba a mí. O yo me aferraba a él. Decidí que la psiquiatra se equivocaba, pero tal vez el principio subyacente era correcto. Necesitaba romper la asociación, pero no por evitación, por repetición, superponiendo este mal recuerdo con uno nuevo, una experiencia fresca. Eso es lo que había funcionado antes. Así es como había manejado los pensamientos persistentes después de la primera vez.
Necesitaba volver a montar el caballo, por así decirlo. Así que volví a la playa. No a la misma. A otra diferente, a unos pueblos de distancia. Renovaron mi antigua certificación de salvavidas, sin hacer preguntas. Necesitaba estar en ese entorno. Necesitaba la oportunidad. Durante una semana, me senté en la silla, escudriñando las olas, con la piel erizada. Cada ondulación en el agua, cada destello de sol, me lo mostraba. Todavía ahí, todavía observando, más cerca ahora, su rostro casi tocando el hombro de mi reflejo, sus ojos hundidos mirándome directamente. Pero me obligué a mirar, a soportarlo. Estaba esperando. Entonces la vi. Una mujer joven, nadando sola, lejos de la orilla, lejos de la multitud. Era una nadadora fuerte, pero estaba aislada, vulnerable, perfecta. Esto lo arreglaría. Un nuevo recuerdo para sobreescribir el antiguo. Me levanté, agarré mi flotador, con el corazón latiendo con una emoción oscura y familiar que casi ahogaba el pavor. Corrí hacia la orilla del agua. Esta vez no llegaría tarde. Esta vez llegaría perfectamente a tiempo. La primera ola me llegó a los tobillos, fría, y entonces sucedió. No fue un calambre, no fue un tropiezo. Fueron manos heladas, increíblemente fuertes, que surgieron de la arena bajo el agua poco profunda, agarrándome los tobillos como grilletes. Eran frías hasta los huesos, y su agarre era como el hierro. Grité, un gemido ahogado, y miré hacia abajo. No había nada allí, solo el agua arremolinándose alrededor de mis piernas, pero el agarre era real. Me estaba arrastrando hacia abajo, hacia las aguas más profundas. El pánico, crudo y absoluto, un tipo que nunca había experimentado antes, explotó en mi pecho. Esto no era parte del plan. Me debatí, pateando, intentando liberarme, pero las manos se mantuvieron firmes. Su agarre se apretó, arrastrándome más profundo. El agua me llegaba a las rodillas, luego a la cintura. Podía sentir el fondo arenoso cayendo bajo mis pies. Grité, un grito de verdad esta vez, no la actuación que había perfeccionado. Arañé el agua, el aire, luchando contra la fuerza invisible que intentaba ahogarme. Por un momento aterrador pensé que esto era todo. Así es como terminaba, el cazador convirtiéndose en la presa. Con una última y desesperada descarga de adrenalina, me lancé hacia atrás, hacia la orilla, hacia el suelo sólido. Las manos se resistieron por un momento. Luego, con una renuencia que se sintió casi como un suspiro, me soltaron. Me arrastré de vuelta a la arena mojada, jadeando, tosiendo, con el cuerpo temblando incontrolablemente. Me quedé allí un momento, con el sol cayendo sobre mí, los sonidos de los felices e inconscientes bañistas a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Luego, lentamente, me incorporé y miré el agua. Él estaba ahí, de pie en la orilla poco profunda, tan claro como la luz del día. No un reflejo, no una sombra. Él, el anciano, hinchado, empapado, con la ropa pegada a él. Sus ojos hundidos estaban fijos en mí, pero esta vez había algo nuevo. Algo que envió una astilla de hielo directamente a mi alma. Estaba sonriendo. Una sonrisa amplia, lenta, de conocimiento. Una sonrisa que decía, te veo, sé lo que eres, y no te vas a escapar. No era culpa, no era una alucinación, era él, era real. Y ya no solo estaba mirando, estaba interactuando, estaba protegiendo a otros de mí. No esperé, no pensé, simplemente corrí. Corrí de la playa, del agua, de ese hombre muerto sonriente. Corrí hasta que llegué a mi coche y conduje hasta que llegué a mi apartamento. Estoy aquí ahora. La toalla está fuera del espejo. Ya no puedo evitarlo. Está ahí, de pie detrás de mí, más cerca que nunca. Su sonrisa se ha ido, reemplazada por esa misma mirada paciente y con ojos hundidos. Pero ahora lo entiendo. No es culpa, es una promesa. ¿Qué hago? ¿Cómo me deshago de él? No puedo volver a la playa, no puedo acercarme al océano. Pero ¿y si eso no es suficiente? ¿Y si, como antes, se adapta? ¿Y si empieza a aparecer no solo en los reflejos, sino en la habitación conmigo? ¿Y si esas manos no se limitan al agua? Pensé que yo era el depredador. Pensé que tenía el control. Pero me equivoqué. Estoy atormentado. Estoy marcado.